Bien, y ante esta repentina decisión de Nicaragua de salir de la Organización de Estados Americanos, la pregunta es cuál será el estatus o el estado de nuestro país respecto a los países integrantes de esta organización. ¿Qué podría traer para Nicaragua? ¿Qué podría modificar en el panorama político de nuestro país y también el panorama económico? Lorenzo Vega Sánchez conversó con un ex diplomático de dicha organización y acá la entrevista. Gracias a quienes sintonizan a esta hora, Notivoz, información responsable. Y bueno, el gobierno de Nicaragua ha anunciado que ha denunciado la Carta de la Organización de Estados Americanos. Con esto pues inicia un proceso para retirarse de ese organismo internacional. El día de hoy por eso conversamos con don Edgar Parrales, quien es ex embajador precisamente de la Organización de Estados Americanos. Don Edgar, consultarle, ¿qué significa esta decisión que ha tomado el gobierno de Nicaragua? ¿Cuáles son las repercusiones que esto tendría? Si es denuncia, lo que ellos hicieron está comprendido dentro, digamos, del articulado de la Carta Fundacional de la OEA, que establece en su artículo actual 143, que antes era el 148, pero debido a reforma quedó en el 143, está contemplado que si un país quiere dejar de ser miembro, tiene que presentar una carta de denuncia del tratado en la Secretaría General de la organización. Pero dice el artículo que la denuncia, una vez presentada, no tiene efectividad sino hasta dentro de 2 años calendarios a partir de la fecha de la denuncia. Es decir, si la presentan hoy, la denuncia no tendrá efectividad hasta el 19 de noviembre del 2023. Lo que quiere decir que en este lapso de 2 años, Nicaragua sigue siendo miembro, con todas las obligaciones, con todas las responsabilidades y con todos los derechos también, ¿verdad? Pero sigue siendo miembro. Cuando llegue la fecha de los 2 años transcurridos, el gobierno tiene, dice el mismo artículo, tiene que haber cumplido con todas sus obligaciones pendientes con la OEA. Es decir, por ejemplo, si en lo económico el gobierno debe cuotas de membresía anual, tiene que ponerse al día a esa fecha. Y si el gobierno, en el caso, digamos, de materia sustantiva, si el gobierno ha estado precisamente alterando el orden constitucional de su país y ha estado violando los derechos humanos, a ese momento tiene que haber cumplido con sus obligaciones constitucionales y de derechos humanos. Es decir, tiene que haber sacado a los presos, tiene que haber dejado de reprimir, tiene que dejar entrar de nuevo a los exiliados con todas las garantías de respeto y de consideración. Ahora, ¿qué pasa si se cumplen estos 2 años y pues se concreta ya la salida de Nicaragua? ¿Qué pierde Nicaragua? ¿Qué pierde el gobierno? ¿Qué pierden, sobre todo los nicaragüenses? Prácticamente pueden los países tomar las decisiones bilaterales que quieran. En algún caso, algún país dirá, bueno, digamos, yo reduzco mi presencia diplomática en Nicaragua a nivel de encargado de negocios, saco al embajador, que eso ya establece una relación bastante, digamos, como de condena, como de reclamo al país. Otros dirán, no me parece este gobierno que va a surgir es ilegítimo porque así lo declaramos, por lo tanto yo retiro mis relaciones con ese país y rompo relaciones con ese país. Claro, eso lo va a decidir cada país, ¿verdad? Pero esas opciones, esas posibilidades existen. En el tema económico, ¿qué sucede? ¿Vamos a poder acceder a préstamos o no? De ninguna manera. Primero, porque Estados Unidos es miembro de la OEA. Y Estados Unidos ya acaba de publicar, de aprobar la ley Renacer. Estados Unidos ha dicho que va a incrementar sus acciones en los organismos internacionales para que no haya préstamos, ni condonaciones, ni cooperación con Nicaragua económicamente hablando. Don Edgar, quizás es algo bastante difícil, pero digamos que durante estos 2 años se logra corregir todo lo que han cuestionado varios países. El gobierno pues retoma varias cosas y hace las cosas mejor a como lo han pedido pues todos los organismos internacionales. ¿Queda sin vigencia esta carta y todo continúa igual? El país en cuestión tendría que decir retiro la denuncia. ¿Verdad? Pero si no lo dice, la denuncia sigue ahí estando vigente. El país tendría que decir retiro la denuncia. ¿Cómo hizo Venezuela?
el gobierno de Maduro presentó su carta de denuncia. Pero posteriormente, dentro del periodo de los 2 años, hubo elecciones en Venezuela que todo el mundo las calificó como ilegítimas y fraudulentas, y como la Constitución de Venezuela establece que a falta de un gobierno legítimo ejerce el Ejecutivo, el presidente de la Asamblea, y el presidente era Guaidó, ¿verdad? Entonces Guaidó fue electo, fue nombrado, digamos, por decisión constitucional, presidente interino de Venezuela. Entonces Guaidó mandó un representante a la OEA y con eso cortó el periodo de los 2 años. Agradecemos al ex embajador de la Organización de Estados Americanos, Edgar Parrales, por esta explicación que nos ha brindado de lo que significa pues esta carta que ha enviado el gobierno de Nicaragua a este organismo internacional. Vamos a una